pues a modo de introducción quiero comentar un poco acerca de lo que estamos viviendo. Desde el principio de los tiempos, en el principio, dice la Biblia, dice Dios, que estaba desordenada y vacía. Y en nuestros días actuales, pues tanto como vacía no, pero sí desordenada, ¿verdad? Hay mucho desorden. Y vacío, podemos decirlo que sí también, pero desde una perspectiva, decir que el mundo está vacío de Dios y se está vaciando cada día más de Dios, porque están sacando a Dios de la vida de las familias, de la sociedad. Sabemos ya de antemano, de hace muchos años, que Estados Unidos había dado la espalda a Dios, ¿sí? Ahora están tratando de volverse a Dios, pero a nivel mundial estamos viendo un retroceso en lo que es acercarse a Dios y solamente le queda al mundo una sola esperanza, y este es Cristo a través de su iglesia. Tenemos un gran revuelo en todos los gobiernos del mundo, en el trato de la pandemia, en el trato de la política, del armamentismo, de tantas cosas, tantos problemas que tiene el mundo. Y vemos pues que esto va en aumento cada día, de mal en peor, ¿verdad? Como diría. Sin embargo, vuelvo a repetir, la esperanza para el mundo debe ser la iglesia. El mundo no toma en cuenta la iglesia, no toma en cuenta a Cristo, no lo sabe, la juzga, la acusa, la condena, mata a muchos cristianos en varias partes del mundo, y sin embargo es la única esperanza que tiene, porque sin Cristo, sin Dios, sin alguien que les enseñe de Dios, va hacia el desfiladero, va hacia un pozo sin fondo. Bueno, hoy es el tiempo de Cristo, pero este tiempo de Cristo es solamente a través de la iglesia, ¿sí? El reino de los cielos se ha acercado. Bueno, esto pasó hace 2000 años cuando vino el Señor Jesucristo. A través de él se acercó el reino al hombre, el reino de Dios, que ha estado dividido desde hace milenios, sufre violencia, se hizo un reino de las tinieblas dentro del reino de Dios. Pues ahora estamos con ese reino dividido y lamentablemente en la tierra pues está reinando, ¿verdad? Las tinieblas. Dice el Señor Jesucristo que el príncipe de este mundo es Satanás. Bueno, ese es el cambio que está viendo ahorita. Cristo se acerca a la tierra, al hombre, él trae el reino, y muchos de los que hemos creído, o sea, los que hemos creído en su nombre, ya estamos en el reino, ¿sí? Pero también, aparte de ser el tiempo de Cristo, es el tiempo del espíritu del anticristo. Y esto es lo que nos está moviendo el tapete en el mundo, porque aunque el anticristo, o mejor dicho, póngame atención en esto, porque es el espíritu del anticristo, no es en sí el anticristo. El anticristo personaje aún no se manifiesta, ¿sí? Se va a manifestar ya pronto, porque ya vemos la apostasía, que era la señal previa para la manifestación. Ya está. Entonces, pero lo que hemos tenido desde los mismos tiempos del Señor Jesucristo es el espíritu del anticristo. Y esto es una fuerza contraria, no a Cristo así directamente, sino que el que está contrario a Cristo es el anticristo. El que está contrario a Dios es Satanás, haciendo la figura del Padre. Entonces tenemos la figura del Padre en esa trinidad satánica, que es Satanás, el anticristo, que es contra Cristo, y el espíritu del anticristo, según ellos, haciendo figura de lo que es el Espíritu Santo. Nosotros como cristianos trabajamos con el Espíritu Santo. Él está en nosotros, Él nos guía, Él nos inspira, Él nos mueve. Pero a los que están sin Cristo los mueve el espíritu del anticristo. ¿Quién es el espíritu del anticristo? Todo espíritu, dice la Biblia, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo ha venido en carne, ese es anticristo. Y ahí tenemos dos fuerzas, dos tipos de espíritu, lo que son los espíritus humanos, gente sin Cristo, gente que no ha creído que Él es el Señor, pero también tenemos, porque dice todos, tenemos los espíritus
ángeles caídos, que son los que aconsejan al hombre. Es decir, en conjunto, esa fuerza espiritual hace la labor que con nosotros hace el Espíritu Santo. Así que entonces el mundo está inspirado, manejado, impulsado, guiado por el espíritu del anticristo. Y este es lo que estamos viendo hoy en día, que toda gente incrédula, todas esas personas incrédulas, anhelantes de poder, ¿sí?, están bajo la guianza de ese espíritu del anticristo y son los que están metiendo, diríamoslo así, hasta victorias, ¿verdad?, en el Congreso, en la política, en las persecuciones contra la iglesia, retirando a Dios de los hogares, dividiendo a las familias, todo ello. Y cuando vemos marchas, votaciones en el Congreso y lugares así, y vemos que a veces se pierde, la mayoría de las veces estamos perdiendo, entonces podría parecer, a los ojos de alguien, podría parecer que la iglesia está perdiendo terreno, que la iglesia está siendo derrotada, ¿sí? Bueno, pero sin embargo nosotros tenemos la palabra y sabemos que el final es que la iglesia será vencedora, ¿sí? A pesar de todo, a pesar de todas estas cosas, dice Pablo en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Aquel del nombre, sobre todo nombre, Cristo Jesús, ¿sí? Así que la cuestión no es si la iglesia va a ser derrotada o no va a ser derrotada. Eso sabemos ya nosotros como cristianos a través de las profecías, a través de la Escritura, que siempre ha sido certera. Entonces sabemos cuál es el destino final. La iglesia será vencedora. Entonces no es esa la cuestión que nos ocupa hoy. La cuestión que nos ocupa hoy y nos va a ocupar estas 12 semanas es, sí, la iglesia es y será vencedora, pero la cuestión es, ¿y tú dónde vas a estar? ¿Con esos pocos de la iglesia vencedora o con esos muchos que se dicen ser iglesia, pero que se han dejado dominar por las pasiones, por los deseos, por los placeres, por los engaños del mundo, y entonces están en esa parte de la iglesia que la Escritura llama la Odisea? Es el tiempo correspondiente a la Odisea, lamentable, es el tiempo de la iglesia tibia, pero siempre, siempre Dios ha tenido un remanente. Entonces, aquí el reto para nosotros es tomar una actitud de cristianos de remanente, ¿sí?, apartarnos de esa iglesia tibia tipo la Odisea. Ese es, diríamos, que uno de los propósitos de este estudio en curso, pero también el otro es comprender qué es lo que está golpeando a la iglesia y al mundo. Bueno, lo que ha golpeado a la humanidad entera en todos los tiempos es el anhelo de poder. Desde que empezó esta situación de división del reino fue por un anhelo de poder. Satanás, Luzbel, fue destinado, fue arrojado, ¿sí?, del monte santo por esa rebelión, por ese anhelo de poder, porque es lo que quería y es por lo que convenció a la tercera parte de los ángeles, dándoles la oportunidad de tener poder, de tener su propio reino. No fue una mentira, es una realidad. Hoy es una realidad, lo hemos visto en toda la historia. Hay territorios de poder gobernados por principados hasta la fecha. Aquí yo estoy en Toluca, aquí alrededor de Toluca tenemos varios pequeños lugares, tipo, diríamos, municipios, donde en cada uno impera un pequeño diosecito, ¿verdad? Toluca nada menos es en honor, ese nombre es en honor al dios Tolo, el que tenía este territorio. No sé cuándo lo haya dejado, si ya se le arrebató, pero no es el punto. El punto es que por esta cuestión del anhelo de poder es que el mundo está como está. Empezó con ese anhelo de poder en esa rebelión y hasta la fecha, el día de hoy, los hombres, mujeres que están contra la voluntad, están en esa búsqueda de anhelo de poder. Hoy tenemos eso en las iglesias,
Es decir, en los gobiernos, ¿verdad? También en todas partes está ese anhelo de poder, que es lo que mueve al hombre en muchos casos, ¿sí? Cuando nosotros sabemos, y es lo que vamos a ver en estos temas, que todo el poder es de Dios. Los atributos de Dios que vamos a ver, unos de ellos van en relación con el poder de Dios y otros de ellos van en relación con el amor de Dios. También vamos a estar viendo, porque ahorita no estoy entrando en el tema más que una introducción, vamos a estar viendo algo acerca de los poderes mundiales. Lo que le llamo, vamos a presentar una gráfica más adelante, donde están las vértices del poder, donde vemos a 4 grandes grupos de grupos manejando el poder mundial, manejando el mundo, ¿sí? Que algunos dicen son fulano, vamos hablando de las vértices, son los de la A, son los de la vértice B, son los vértices C, otros que es la vértice D. En ese ejercicio que vamos a hacer más adelante, veremos que no es uno de los 4, son los 4. No digo ahorita de antemano quién, porque no es el tema, no es el punto, lo cito, porque vemos ahí que esos poderes mundiales ya están influenciando al mundo, están dirigiendo al mundo hacia, lamentablemente, hacia el abismo. Y hay un 5º grupo de poder, y es el poder de las masas, el poder del pueblo, de los pueblos. Pero esos grupos de poder saben, por la historia se ha visto, que cuando ese pueblo se une es capaz de tumbar a un emperador divinizado. O sea, finalmente el que más poder puede tener es la masa de gente, el pueblo. Y sin embargo, hoy ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque ellos han tomado esas lecciones de la historia y han aprendido el modo de cómo someter a los pueblos, cómo hacerlos apáticos, cómo hacerlos inútiles y cómo pisotearlos. Y eso es lo que ya está pasando ahora. Hoy fácilmente podría quitarse el pie de encima si el pueblo se uniera. Por decir algo, en Alemania nazi, ¿sí? Podrían haberse quitado de encima al nazismo si el pueblo se hubiera unido, si lo hubiera pensado, si lo hubiera hecho, si hubiera actuado. Aquí mismo, en México, hace unas horas platicaba con mi esposa de la situación, cómo fue conquistado México por un puñado de 400 soldados, ¿sí? Españoles. Y en México había 4 millones que podían levantar las armas y extinguirlos, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque siempre han ido buscando la forma de controlar a las masas. Pero bueno, todos esos son puntos nada más que nos llevan a que vemos las debilidades que hemos venido adquiriendo. Hay otra debilidad más. Bueno, esa es la apatía del pueblo, la apatía de la iglesia, la apatía de mucha gente, hace de nosotros mismos, inclusive, hace que el enemigo tome posesión, vaya tomando posesión. Y la apatía es una de estas. Y la otra es la falta de unidad. El Señor Jesucristo estaba orando en una ocasión por nosotros y decía, Señor, que estos sean uno, como nosotros somos uno. ¿Sí? Está orando por la unidad de todos los discípulos que hoy se ve representada en diferentes iglesias, todo ese cristianismo. Ahí eran solamente 12, hoy somos millones. Pero lo que me llama la atención ahí de esa frase que dice, ¿para qué quiere que seamos uno el Señor? Dice, para que el mundo crea. Podríamos ver entonces que el mundo en la actualidad no cree, es muy incrédulo. El cristianismo está ahorita con muy mala imagen para mucha gente, y no hablo del cristianismo evangélico, que a veces también, sino de todo el otro tipo de cristianismo que ha habido en la historia, está muy desprestigiado, pero principalmente ¿por qué? Y aún principalmente, ahora sí lo digo, el cristianismo evangélico, ¿por qué? Porque no hay esa unidad. Si entonces no hay esa unidad, el mundo no cree. O sea, son factores que tenemos en contra, la falta de unidad, la apatía. Y voy a citar un último factor contrario que nos está afectando hoy en día, y es el temor. El temor de lo que está pasando ahorita, el temor del coronavirus, el temor de
de quedarse sin dinero, de ser contagiado, de llegar a un hospital y que no hay respiradores, no sé, pero hay mucho temor. Hay mucho temor. Esta situación ha provocado una psicosis mundial, un temor mundial. Muy pocos cristianos están bien parados, bien cimentados, bien tranquilos, pero el mundo y aún entre cristianos hay mucho temor. El pastor Alex, que ya está aquí, nos va a compartir algo al respecto. Entonces, todo esto que está pasando, la falta de unidad, la falta de amor, la falta de perdón, el exceso de temor, la falta de unidad, todo ello se deriva en gran parte porque tenemos falta de conocimiento de Dios. Si conocemos sus atributos, si conocemos sus bendiciones, sus beneficios, sus ventajas, no tendríamos ese temor. Estaríamos exigidos a buscar esa unidad, ese amor, a buscar ese perdón. Estaríamos exigidos a ser humildes y ceder el poder a quien tiene el poder. Pero, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué mayormente no hacemos esto? Porque nos falta más convicción del carácter y la personalidad y el amor y la justicia de Dios. Muchas veces confundimos la hipergracia con la justicia. Y son errores terribles que está cometiendo un gran sector de la iglesia. Esperamos que Dios nos ayude a iluminarnos más en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu y trabajar más por lo que es correcto, por lo que es debido. Y también contamos hoy con la ayuda del pastor Alex para que nos ayude también a entender un poco más este punto. El pastor Alejandro Corso, es pastor de la iglesia Monte del Señor aquí en la Ciudad de México, por la zona norte, allá por Gustavo Amadero, ¿sí? Carrera, sí. Martín Carrera. Entonces él ahorita, pues se lo estoy presentando, pero ya se me perdió dónde está. Él nos va a dar dos porciones. Yo lo estoy delegando en él, invitándole, porque yo sé que él y muchos más, personas bien capacitadas, bien usadas por el Señor, que se han dejado usar, pues estando consciente de ello, es que me permití invitarle y vamos a tener así algunos invitados más en el curso de estos 12 temas. Estará por ahí la hermana Fabi. Hace rato estuvo otra hermana consierva del movimiento IMEC, donde me voy a permitir también invitar a la hermana Esparza, directora de su movimiento, una persona que nos puede enseñar mucho acerca de fe y de muchas cosas. Y así como el pastor Alex, como la hermana Esparza, como varios otros hermanos muy usados por el Señor, pues nos van a ayudar a entender más acerca de lo que es Cristo, la misión que tiene para su iglesia y lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Así que mi pastor Alex, ¿por dónde anda? Le cedo el micrófono, él nos va a hablar un tiempo y después volvemos a tomar otra intervención. Dios le bendiga, mis amados. Pastor Alex. Hola, Dios les bendiga. Hola a todos. Dios les bendiga a todos los que veo y que conozco, a los que no conozco, pero que es un placer que estemos aquí reunidos en esta convocatoria de discipulado que La Buena Semilla, el ministerio que dirige el hermano Víctor García, nos está haciendo. Creo que es muy bueno que la iglesia se esté discipulando por todas las formas posibles en medio de estos tiempos, ¿no? Donde sabemos bien lo que está pasando y sorprendentemente algo que ha provocado esta pandemia es que la iglesia se involucre, que haya mucha gente que ama a Dios, que se preocupe por no estar estática. Yo no sé si algún intento del enemigo había de paralizar la iglesia, pero si algún intento había, creo que le salió el tiro mal.
porque la iglesia, en vez de estar estática, se está moviendo más que nunca. La propia situación de la pandemia de este COVID ha sacudido a la iglesia, ha sacudido al mundo, pero también ha sacudido a la iglesia. Y esa sacudida a la iglesia creo que es bueno. La palabra dice, Jesucristo le dijo a sus discípulos que el bieldo estaba listo para la zaranda y que el trigo tenía que ser zarandeado para separar la paja del trigo. Y creo que estamos viendo tiempos de zaranda donde el mundo está siendo sacudido, pero la iglesia también está siendo sacudida. Y esa sacudida está sirviendo para que la iglesia salga de comodidad. El mundo tiene mucho miedo y la iglesia se hace más fuerte. Sé que también como cristianos, como hombres y mujeres, podemos tener temor, pero en medio de ese temor tenemos la seguridad del amor de Dios que nos hace saber que Él es soberano de todas las cosas y que Él tiene control sobre todas las cosas. De hecho, eso es parte de este discipulado, hermano, que conozcamos a Dios, porque muchas veces la iglesia tiene un concepto de Dios, pero que está basado más en su comodidad, está basado más en su tradición, está basado más en sus costumbres. Y creo yo que en las últimas décadas, la iglesia pensó que ya teníamos algo ganado. La iglesia, hablemos de la iglesia en Latinoamérica, que es la que conocemos más de cerca, avanzó en muchas áreas que lo llevaron o que la llevaron a la iglesia evangélica a pensar que había logrado muchas cosas, muchos proyectos, templos en muchos lugares, muchos ministros de la palabra desarrollándose, ministros de la alabanza, proyectos en las iglesias de todo tipo, para jóvenes, para niños, y tal vez llegó un momento que pensamos que eso era el todo de la vida cristiana. Tener edificios, tener congregaciones más o menos sólidas, avanzaron doctrinas que le han hecho mucho daño a la iglesia en los últimos años, doctrinas que predicaban o que predican la prosperidad, que predican el no tener que sufrir, el no tener que padecer, que predican el proclamar o exigirle a Dios ciertas cosas. Y ahora con esta sacudida del COVID, creo que nos damos cuenta que muchas de esas doctrinas que estaban fundadas más en conveniencias humanas se están yendo por la borda, están cayéndose, se están desmoronando, y Dios está llamando a un grupo muy grande de cristianos y de iglesias a que realmente volvamos a las sendas antiguas, a los fundamentos bíblicos, y que nos demos cuenta que conocer a Dios es algo mucho más grande que lo que nos habían enseñado en nuestras denominaciones o en nuestras sociedades evangélicas. ¿A qué me refiero, hermanos? Que creo que el concepto de conocer a Dios es algo que puede para muchos parecer algo irrelevante, pero creo que es urgente que la iglesia hoy se pregunte, ¿realmente conozco a Dios? Si te preguntáramos o nos preguntáramos a cada uno, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Y si preguntáramos cuál es el evangelio, ¿cuál sería la respuesta? Porque tristemente para muchos Dios es como el genio de la lámpara maravillosa que nos tiene que complacer no 3 deseos, sino todos los deseos que se nos ocurran. Para otros Dios es como el duende al final del arco iris, que debe tener algún tipo de olla llena de oro para que no pasemos necesidad, para que no padezcamos ningún tipo de situación. Un duende que nos dé salud, que nos dé dinero, que nos dé tranquilidad de todo problema. Para muchos Dios es el Dios criado, es un Dios sirviente, que cuando nosotros levantamos la voz para reclamarle, algunos le llaman proclamación, pero tristemente muchos que levantan proclamaciones más bien parecen reclamaciones y piensan que hay que reclamarle a Dios para que Dios, como buen sirviente, haga lo que nosotros le indicamos.
Y creo que esto que está pasando con el COVID es muy bueno, porque nos está sacudiendo y nos está llevando a que nos planteemos realmente quién es Dios. No el Dios de nuestra imaginación, no el Dios de nuestra propia conceptualización, no el Dios de nuestra doctrina, sino el Dios de la Biblia. ¿Cuál es el Dios de la Biblia? Y de ahí surge la segunda pregunta, ¿y cuál es el Evangelio? Porque si nosotros nos llamamos cristianos evangélicos, pues es porque nosotros creemos en el Evangelio, predicamos el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio realmente tiene que ver con templos, tiene que ver con edificios, tiene que ver con equipo de sonido, tiene que ver con luces, tiene que ver con milagros, tiene que ver con señales. Realmente el Evangelio tiene que ver con ministros que llenen estadios o que llenen templos. El Evangelio tiene que ver con doctrinas impresionantes. ¿Qué dice la Biblia? ¿El Evangelio, acaso el Evangelio tiene que ver con comodidades, con no sufrir, con prosperidad? ¿Qué dice la Biblia? Y cuando nosotros miramos que el Evangelio y Dios son la misma cosa y que el fin de todas las cosas en el conocimiento de Dios apunta a Jesucristo y la esencia del Evangelio apunta a Jesucristo, entonces tenemos que concluir que conocer a Dios, el Dios de la tiene que ver con conocer, entender y vivir a Jesucristo. La palabra dice en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, conocer a Dios es poner los ojos en Jesucristo. Y este discipulado tan necesario que la Buena Semilla y el hermano Víctor García están desarrollando, creo que tiene como propósito ese, poner nuestros ojos en Dios, pero desde la perspectiva bíblica y desde la plenitud de la deidad que es Jesucristo. Precisamente porque el mundo está contra Cristo, precisamente porque el mundo está en oposición a Cristo. El hermano Víctor ya nos habló acerca de que estamos inmersos en un mundo de un sistema anticristiano o anticristo. Y este sistema anticristo, pues obviamente ha existido desde el principio de los tiempos, desde que Cristo, en el momento en que Cristo mismo resucita y le delega a sus discípulos la encomienda de predicar el Evangelio, en ese momento también un espíritu de anticristo empezó a caminar para distraer, para confundir a la iglesia. Y ese espíritu de anticristo, sabemos que la Biblia nos enseña que va a ir en aumento, hasta que llegue al clímax de su encarnación, donde el anticristo se va a encarnar en el hijo de iniquidad, dice la palabra segunda a los tesalonicenses. Y con eso en mente, yo quisiera basar esta participación pequeña que tengo en esta primera clase de las 12 clases que se van a tener, o las 12 semanas, quiero decir, que va a haber de este discipulado de conocer a Dios. Quisiera basar esta participación que el hermano Víctor me permitió leyendo el libro de Daniel. Quisiera compartirte 2 versículos, solo te quiero compartir 2 versículos que creo que son muy importantes. El libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 11. Como ustedes saben, el profeta Daniel es uno de los libros más apocalípticos. La mitad del libro de Daniel, o un poco más de la mitad del libro de Daniel, es un libro que se enfoca mucho en los tiempos finales. El libro de Apocalipsis tiene muchas referencias directas o indirectas al libro de Daniel. Y el libro de Daniel apunta muchas cosas acerca del fin. Y en ese sentido, el profeta Daniel habla del anticristo. Nos habla de ese espíritu de oposición que va a haber. Y yo quisiera que me acompañaras y leerte un versículo en particular, pero antes yo quisiera que vieras cómo Daniel ya nos decía cómo se iba a comportar este espíritu de anticristo en la sociedad. Porque eso es lo que nos debe de preocupar, hermanos, que estamos en una sociedad donde hay un sistema anticristo. Dice, hablando de este espíritu de anticristo, el profeta Daniel, profetizando, dice el capítulo 11,
Versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Esta es una descripción, vuelvo a insistir, hermanos, al anticristo. El rey hará su voluntad. Cuando llegue el tiempo de un gobierno único, de un solo orden mundial, de un solo gobierno mundial, que ya todo va apuntando, hermanos, a que eso ocurra dentro de no mucho tiempo, ese sistema de contra Cristo, primer cosa, va a ser soberbio, se ensorbecerá, va a ser extremadamente arrogante y se engrandecerá sobre todo Dios. Es decir, va a tomar una posición totalmente contra Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Contra el Dios de los dioses, es decir, va a estar en completa oposición al Dios de los dioses, y la palabra dice que Jesucristo es Rey de reyes, Señor de señores y Dios de dioses. Por lo tanto, es una descripción clara al anticristo. Y prosperará, es decir, se hará fuerte hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Hasta que se cumpla la ira, que el libro de Apocalipsis nos habla un poco de eso. Versículo 37, mira lo que dice: del Dios de sus padres no hará caso. Eso significa que el anticristo se va a oponer al Dios ancestral. Y el Dios ancestral, es decir, el Dios fundamental, el creador de todo, es el Dios de la Biblia. Algunos intérpretes o algunos estudiosos de la Biblia consideran, basados en este versículo, que el anticristo va a ser judío, porque cuando dice del Dios de sus padres no hará caso, es una referencia muy posible al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. En todo caso, hermano, si es judío o no, una cosa sí es clara, que va a estar contra el pueblo judío. Va a estar contra el pueblo judío y contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios, y la iglesia es el pueblo adquirido para ser injertado al Israel espiritual. A final de cuentas, el Israel nación o la iglesia, el apóstol Pablo dice que somos descendientes de Abraham. Entonces el anticristo va a hacer guerra contra el Israel nación y contra el Israel espiritual, que es la iglesia. Luego dice, ni del amor de las mujeres. Eso quiere decir que este hombre va a despreciar el amor de las mujeres, lo que nos deja mirar con toda claridad que se va a sostener de una manera más fuerte en el tiempo donde haya una exacerbación del homosexualismo y del feminismo. Ya estamos en ese tiempo. Una mujer que respalda el feminismo es una mujer contra las mujeres. Pareciera que es una mujer a favor de las mujeres, pero no es así. Es una mujer contra las mujeres. Por lo tanto, está contra el amor de las mujeres. Y obviamente el movimiento lésbico gay, con todas las demás cosas que le han agregado, es increíble, hermanos. Yo compartí con la iglesia ayer que nosotros sabemos que Dios diseñó varón y hembra, ¿verdad? La palabra dice que varón y hembra los creó. Solo hay dos sexos, varón y hembra, hombre y mujer. Y cuando hablamos de géneros, nosotros entendemos que las películas pueden tener géneros, los libros pueden tener géneros, la música puede tener géneros, pero viene la locura del movimiento lésbico gay y de los gobiernos que están respaldando su locura y están apoyando el pensamiento de que hay más de 350 géneros en los seres humanos. Esto es una locura. ¿Por qué estoy platicándote esto? Porque finalmente la inquietud que nace a hacer este discipulado de conocer a Dios es a causa de la terrible perversión que nos ha alcanzado. Si algunos piensan que el movimiento de anticristo es algo lejano, yo creo que nos encontramos más inmersos en este mover anticristo que nunca en todos los tiempos. Dice, ni respetará a Dios alguno. Entonces, va a ser un movimiento contra los judíos, contra la iglesia, que va a respaldar una ideología homosexual y feminista, pero además va a ser atea, ni respetará a Dios alguno.
Eso es una descripción clara de ateísmo. ¿Sabes tú que hay un movimiento, hay una asociación mundial atea cuyo propósito es injertarse en las universidades, en las preparatorias del mundo para sembrar en la mente de los jóvenes un pensamiento ateo? Si tú investigas un poco, vas a encontrar que hay movimientos ateos que de manera sistemática se están infiltrando en las escuelas, principalmente a nivel preparatoria y universidad, para quitar a Dios o todo pensamiento de Dios del camino. Entonces, esto está ocurriendo. Hay un movimiento contra Dios, contra la iglesia, y finalmente dice, porque sobre todo se engrandecerá. Lo que hablaba el hermano Víctor, finalmente la ambición es poder, la ambición es control. La ambición no es nada más controlar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras actividades, también es controlar nuestra mente, nuestros pensamientos y, si puede, nuestro corazón. Por eso la iglesia tiene que estar hoy más preparada que nunca. Doy mi humilde y simple opinión, pero creo yo, y esa es mi opinión, como pastor que Dios me ha permitido, para los que no me conocen, estoy pastoreando en la Ciudad de México. Tengo casi 29 años por su misericordia pastoreando aquí en la Ciudad de México, y en todos estos años, desde mi perspectiva, las últimas décadas, un gran sector de la iglesia evangélica, no puedo decir que toda, pero un gran sector de la iglesia evangélica le hemos hecho el caldo gordo al anticristo. No sé si esa expresión se entienda, porque sé que hay hermanos de otros países, pero esa expresión significa que le hemos facilitado el asunto, porque la iglesia se ha hecho de todo y muchas cosas son buenas, pero la realidad es que en las últimas décadas, y lo digo con todo amor, respeto y mucho cuidado, es solo mi opinión, no ha sido muy bíblica o no lo suficiente bíblica que debiera ser. Debemos regresar a ser una iglesia bíblica, no una iglesia basada en opiniones, no una iglesia basada en lo que funciona. Nos hemos hecho muy pragmáticos. Cuando hablo de pragmatismo me refiero a que nos comportamos como una empresa, la iglesia pareciera que a veces se quiere comportar como una marca. ¿Y cómo trabajan ellos? Hoy muchos gobiernos también son muy pragmáticos. El pragmatismo tiene una máxima. ¿Funciona? Entonces está bien. Si nos funciona, debe ser bueno. Entonces, si vemos que algo funciona para atraer gente, solo porque atrae gente debe ser bueno. Si logramos llenar una iglesia con algún método, solo porque la iglesia se llena, entonces debe ser bueno. Pero la realidad que lo que funciona no es bueno si no es bíblico. No solo porque la gente llega y llena una congregación, no solo por eso es bueno, porque si la forma que se están haciendo las cosas no son bíblicas, podemos estar llenando iglesias, pero solamente de gente que simpatiza y gente que se siente, pues a lo mejor sí contenta. Pero Dios quiere que llenemos las iglesias de gente nacida de nuevo. En contraste y en oposición a este mover de anticristo, con ideologías, con oposición a la Biblia, lleno de soberbia, el propio Daniel nos da una respuesta. Fíjate lo que dice el versículo 32. Versículo 32, dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Una vez más está hablando del anticristo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Es decir, todos aquellos que estén violando el pacto eterno que nació en el Génesis, el pacto donde Dios prometió redimir y salvar a su pueblo escogido. El anticristo va a seducir a los que lo estén violando. Es decir, lo explico, aquellos que sean más susceptibles a despreciar el pacto bíblico van a ser más fácilmente seducidos por este sistema anticristo. En contraste dice, mas el pueblo, pon atención, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios. Entonces, qué importante es conocer a nuestro Dios, porque solo conociendo a nuestro Dios en los términos de Dios
vamos entonces a poder esforzarnos y actuar. La iglesia que se esfuerza es porque conoce a su Dios. La iglesia que se esfuerza es porque está venciendo el temor, está venciendo la indiferencia, está venciendo la apatía. En términos bíblicos, se está santificando. Y cuando esto ocurre, es porque la iglesia realmente está conociendo a Dios. Y cuando uno, bueno, dice el texto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. La iglesia tiene que actuar. Se tiene que mover. Tiene que ser, en estos tiempos, la iglesia cristiana tiene que cumplir la gran comisión de ir y llevar el evangelio a todo el mundo. Para que eso ocurra, creo que es bueno que valoremos y apreciemos todo el trabajo que se está haciendo como el discipulado de la buena semilla que estamos ahora tomando. Fíjate el versículo 33, solo voy a leer la primera parte. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Es tiempo de que la iglesia conozca a Dios, se esfuerce, actúe y sea instruida, sea capacitada. ¿En qué? En la palabra, en la Biblia. Que vayamos a los sabios hermanos de la Biblia que escribieron la palabra y que nos mostraron a Cristo, pero que también vayamos a los sabios de toda la historia. Y el hermano Víctor García es un maestro en historia de la iglesia, y que vayamos a todos los sabios, a todos los ministros, a todos los vasos que Dios usó en toda la historia para traernos sabiduría y traernos instrucción. Por eso yo te invito a que aproveches al máximo este tiempo de instrucción que vamos a tener durante 12 semanas, porque creo que lo que estamos haciendo es buscar que se cumpla Daniel capítulo 11, versículos 32 y 33 en nuestras vidas. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quiero terminar esta participación primaria, si me acompañas al libro de Juan, un pasaje muy importante, creo yo, y muy actual, muy conocido también. Entonces, ¿es importante conocer a Dios? Sí. ¿En qué términos? En los términos de la Biblia y en los términos de los sabios que nos pueden instruir para conocer a Dios. Mientras encuentras Juan 17, quiero recordarte algo, que seguramente ya lo sabes, lo has escuchado. Solo hay dos maneras en que tú puedes conocer a Dios. La primera, dice Romanos capítulo 1, es a través de la creación. La creación entera nos dice quién es Dios. Las estrellas, los mares, los ríos, los árboles, las montañas, la creación nos dice quién es Dios. Pero la palabra dice en Romanos que el hombre se hizo duro de corazón, y por ser duro de corazón, en vez de adorar al Creador, terminó adorando la creación. Entonces Dios, además de su creación, que nos dejó para conocerlo, pero que el hombre se hizo duro, nos ha dejado otra manera. Y esa otra manera en la que hoy Dios quiere que conozcamos a Dios es esta. Capítulo 17, versículo 3 del Evangelio de Juan. Capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros hacer durante estas 12 semanas? Profundizar en conocer a Dios, porque en Dios está la vida eterna. Y conocer a Dios en sus virtudes, en sus atributos, en su carácter, en su palabra, en la forma en que Él se ha movido en toda la historia, pero con una llave. Y esa llave es Jesucristo. Si no es a través de Jesucristo, nos vamos a hacer solamente personas con conocimiento, pero no con vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice Hebreos capítulo 1, habiendo Dios hablado en muchos tiempos y en muchas maneras, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces Jesucristo es la llave. La palabra dice que Él es el camino. Entonces, para
llegar al Padre hay que usar ese camino. Él es la puerta. Para acceder al Padre y a la vida eterna hay que atravesar esa puerta. Él es la verdad y el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. La llave se llama Jesucristo. Entonces, mientras tú escuchas estas enseñanzas durante las próximas 12 semanas, mi invitación sería, ten a Jesucristo en la mente todo el tiempo. Porque si tú tienes a Jesucristo en la mente todo el tiempo, vas a llenarte de una pasión y de una bendición tan grande en tu corazón, que cuando terminen estos 12 semanas, no solamente vas a decir, aprendí algo más de la Biblia. Nuestra oración es que puedas decir, conozco un poco más de Dios. Porque conocer a Dios es imposible. Él es tan grande y tan vasto que 100 vidas no nos alcanzarían. Pero para eso nos ha dejado el Señor a Jesucristo. Para que a través de Jesucristo podamos conocer un poco más de Él y de su carácter. Te invito a que con esto en mente de combatir el espíritu del anticristo que hay en nuestra sociedad, con Cristo no hay otra manera. La única manera de enfrentar al anticristo con sus ideologías, sus pensamientos, su soberbia, es con Cristo. Y Cristo está revelado en su palabra. Así que con esto en mente te invito a que escuchemos el desarrollo, ya propiamente el desarrollo del primer tema de conociendo a Dios, y que disfrutemos esta oportunidad que Dios nos da de discipularnos para crecer más en Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en un ratito más. Muchas gracias, Pastor Alex, que nos da principios para conocer más a Dios. Nunca terminaremos de conocer a Dios, pero hoy dimos un paso más. Que Dios le bendiga siempre. Amados, hacemos una pausa. Para continuar, por favor ponga el video 1B de esta misma serie. Es la segunda parte de la primera sesión. Puede solicitar el manual digital con los PowerPoint y así estará equipado para repasar el estudio o para compartirlo con sus consiervos. El manual y los PowerPoint complementan los videos. Son 3 sesiones con 6 videos para el tema Conociendo a Dios. Puede escribirnos a sembradores@labuenasemilla.mx. Dios les bendiga y les guarde.